¿Qué otra cosa, sino el logos, es un producto del hombre en que el hombre se pierde, se arruina? El Dios ha hecho construir el laberinto para doblegar al hombre, para devolverlo a la animalidad. Pero Teseo utiliza el laberinto y el dominio sobre el laberinto que le ofrece la mujer diosa para vencer al animal dios. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy vamos a continuar con nuestros videos sobre el nacimiento de la filosofía. En particular vamos a tratar sobre el capítulo 2, que lleva por título La señora del laberinto. Recordemos que en su búsqueda por los orígenes de la filosofía, Giorgio Colli topa con la sabiduría y nos dice que es más originaria, es decir, más antigua, más primigenia que la filosofía es la sabiduría. Entonces dice, para darnos cuenta de este proceso, de cómo la filosofía se fue gestando, cómo se creó hasta el punto en el que nace con Platón, pues tenemos que remontarnos a la sabiduría. Y nos dijo Colli, vamos a hacerlo a través de la figura de dos dioses, Apolo y Dionisos. En este capítulo vamos a ver particularmente algunas cuestiones sobre Dionisos y en el capítulo siguiente vamos a hablar justamente sobre Apolo. Colli comienza hablando de Dionisos por una cuestión. Hay algo que precede incluso la locura. El mito nos remite a un origen más remoto. Y en estos mitos que vamos a ver, los principales o sí, los más antiguos son justamente algunos que hablan de Dionisos. En este caso va a ser en particular el mito del Minotauro, del laberinto. Bueno, ahí tenemos también otros elementos como Ariadna, como Teseo, pero en particular este mito es uno de los más antiguos y nos dice Colli, si retrocedemos en el tiempo en este mito nos vamos a encontrar que hay versiones, hay datos de él incluso en pues el mundo minoico micénico, ¿no? Dice, ahí es donde podemos encontrar en Creta pues algunos indicios del origen del culto a Dionisos. Otra de las cosas con las que empieza el capítulo es diciéndonos que nos estamos adentrando en un terreno en el cual no hay, pues no hay un solo significado. Estamos entrando en el terreno de lo simbólico. Entonces nos dice, para podernos acercar bien, debemos de renunciar a la pretensión, pues de una sola significación, ¿no? Recordemos que lo simbólico, pues está abierto, ¿no? El símbolo está abierto tanto a la significación como a la interpretación. Entonces, teniendo esto en claro, nos dice, bueno, vamos a rastrear este mito y uno de los primeros elementos que vamos a encontrar, dice, es Ariadna. Ariadna, esta mujer que es la única que es ligada a Dionisos como su esposa a lo largo de los mitos, de sí, llega a hacerse mención de algunas otras mujeres, pero en general a quien se le llega a mostrar como su esposa es justamente Ariadna. Y bueno, dice, Ariadna es la única figura femenina que el mito griego en general presenta unida a Dionisos de modo explícito y directo como esposa. Y nos empieza ahí a contar que esta figura de Ariadna, dependiendo la versión del mito que tomemos, pasa de ser diosa a ser mujer. Es decir, estaba casada con Dionisos y por amor a Teseo se vuelve mujer, se vuelve mortal y al final del día en un ataque de ira Dionisos la manda a matar. O es una mujer que estaba huyendo con Teseo, Teseo la abandona en la isla de Creta y Dionisos la hace su esposa y la vuelve diosa. El punto es que esta señora del laberinto, Ariadna, posee ambas naturalezas. Es tanto mujer como diosa. Y esto nos va a llevar a también la naturaleza de Dionisos, ¿no? Que es el hombre dios, y a la figura del Minotauro, que es el animal dios,
mitad hombre, mitad bestia, mitad hombre, mitad dios, ¿no? O descendiente al menos de los dioses, este Minotauro. Entonces es una criatura que va teniendo las dos, pues sí, las dos naturalezas. Nos dice al final del día lo que está prevaleciendo en el mito es Dionisos, ya sea que Ariadna pase de mujer a diosa o de diosa a mujer, al final del día el que prevalece es Dionisos. Y nos dice también el tercer elemento que tenemos que tocar es el laberinto. El laberinto, dice, es obra, sí, de un ateniense, de Dédalo, personaje apolíneo, y en él, dice, confluyen la esfera del mito, las capacidades inventivas del artesano, que también es artista, y de la sabiduría técnica, que es también una primera formulación de un logos, todavía inmerso en la intuición, en la imagen. Entonces tenemos aquí, en la figura de Dédalo, a un hombre apolíneo en el cual se empieza a prefigurar un logos que sí tiene que ver con esta visión artística que recordemos, por ejemplo, Nietzsche ponía a Apolo, ¿no?, como el dios de la escultura, un dios de la contemplación, y también tiene que ver con la técnica. Una primera formulación del logos, dice, tiene que ver con la técnica. Y vamos a ir viendo justamente cómo este logos va a ir teniendo también varios significados. Vale, hablando del laberinto nos dice, su creación oscila entre el juego artístico de la belleza, extraño a la esfera de lo útil, y bueno, también a lo técnico, ¿no? Entonces está entre lo inútil y lo útil, la técnica y pues lo bello. Empezamos a ver aquí que en todos los personajes del mito, o en todos los elementos más bien de este mito, está esta doble naturaleza, este juego, ¿no?, entre lo divino, lo humano, entre la razón, entre lo inútil, lo bello, lo práctico. Nos dice, el artificio de la mente, el laberinto, una región naciente para desenredar una situación todavía vital, sombría, pero concretísima. Es decir, este logos que se está prefigurando lo utiliza el hombre para ir desenredando estas aparentes contradicciones, ¿no? Estas dos naturalezas que para la mente humana resultan contradictorias, se empieza ahí la razón a prefigurarlas, pero también en una aparente doble contradicción como es el laberinto. Nos dice, el laberinto representa como creación humana del artista y del inventor, del hombre de conocimiento, del individuo apolíneo, pero al servicio de Dionisos, del animal Dios. Entonces, más allá todavía de esta doble naturaleza, está este juego de máscaras. Detrás de lo que aparentemente es apolíneo está lo dionisiaco. Detrás de lo que aparenta ser dionisiaco, está lo apolíneo. Cuando yo veía este texto en la universidad, poníamos el ejemplo de las matrushkas, ¿no? Estos muñequitas que van teniendo otra cosa igual, pero más pequeña dentro de sí. Decíamos, es lo mismo. Dentro de Dionisos está Apolo, dentro de Apolo está Dionisos, y así se va. Entonces vemos justamente que estos dos dioses pues prefiguran, o más bien son dos rasgos distintivos de la naturaleza, tanto del hombre, pero también de la naturaleza divina, ¿no? Y vemos por qué son los dos dioses que Colli pone como originarios en cuanto a la sabiduría. Pues nada, ¿no? Siguiendo con el mito, con el laberinto, nos dice que dentro del laberinto hay un peligro mortal que acecha al hombre cuando se arriesga a enfrentarse al dios animal. Dionisos hace construir al hombre una trampa en la que éste perecerá, precisamente cuando cree ilusoriamente que está atacando al dios. Aquí es donde toma esta significación del laberinto que veíamos al iniciar el video, la frase con la que iniciamos, que el laberinto y el logos es un producto del hombre en el que el hombre se pierde, se arruina, donde cree atacar al dios
pero el dios sale victorioso, ¿no? Y aquí aprovecha Cully para decirnos dos cosas importantes. Una, esta naturaleza un tanto sádica, un tanto sangrienta de Dionisos en esta primera aproximación, pero que a la vez tiene un aspecto lúdico, de nuevo, las dos naturalezas, la aparente contradicción, y también nos empieza a adelantar que, perdón, quito los lentes por el reflejo del arillo de luz, pero bueno, empieza a decirnos de el enigma. El enigma nos dice es el equivalente a el laberinto iniciaco, pero en la esfera apolínea. ¿Por qué? Porque es una situación nuevamente de aparente contradicción que el hombre tiene que resolver y que parece perderse ahí. Nos va contando o va siguiendo con este análisis del mito y nos va diciendo al final del día se vuelve una situación trágica, pero de la cual solamente puede salir, dice en ambos casos, este juego sangriento del laberinto se transforma en un desafío trágico, en un peligro mortal del que solo puede salvarse, pero sin jactancia, el sabio y el héroe. Aquí ya empieza a aparecer el sabio, la figura de este sabio como aquel que puede salir, puede vencer este laberinto, puede utilizar a Logos correctamente y, insisto, veremos en el siguiente capítulo cómo esta figura del sabio se enfrenta en lo apolíneo al enigma. Nos sigue diciendo, pasan algunos siglos y esta figura del dios Dionisos con esta aparente violencia a flor de piel se va suavizando y bueno, tenemos ahí dos manifestaciones. Una, la de los mitos, perdón, la de los misterios. Los misterios, dice sobre todo los eleusinos, que es donde se le daba culto a Dionisos al parecer. Nos dice los iniciados, pues a través de estos rituales, de estos misterios, pues tratan de romper esta individuación, esta aparente contradicción, ¿no? Del mundo, de lo que es el individuo, de lo que es la realidad. Entonces ahí Dionisos toma pues un aspecto benévolo, un aspecto de liberador. ¿Y qué es lo que va a conquistar? Va a tener una visión suprema. Nos dicen las tablillas fúnebres encontradas, podemos ver un diálogo entre el iniciado y el iniciador a los misterios. En la progresión de ese diálogo se proyecta la conquista de una visión suprema. Y vamos a ver que esta visión suprema tiene que ver con la memoria, con la vida, con el Dios. Dice, estas son las conquistas mistéricas contra el olvido, la muerte, contra el hombre que pertenece a este mundo. Y la segunda manifestación que nos pone es a Orfeo, que en algunas tradiciones a Orfeo se le va a ligar con Dionisos, pero recordemos también que es un músico, ¿no? Que está también del lado del artista, del lado apolíneo, y que tiene al final del día este destino trágico que es desgarrado, ¿no? por los dioses, que tiene esta duplicidad interior, este poeta que oscila entre lo apolíneo y lo dionisiaco y al final es destrozado por los mismos dioses. Dioniso prevalece sobre Apolo, nos cuenta Colli. La benevolencia musical de Dionisos cede ante su crueldad de fondo. El desarrollo del mito recibe una confirmación imperiosa de Dionisios, y en ambos casos el fin es trágico. Sin embargo, Dionisos, como dice Hesíodo y Píndaro, da mucha alegría, y según Homero, es una fuente de regocijo para los mortales. Este es un capítulo muy corto, estamos hablando de 12 páginas, pero de nuevo es un capítulo muy complicado. Básicamente lo que en él nos quiere narrar a través del mito es esta primera forma de sabiduría, por así decirlo, ¿no? Que para el hombre se expresa en esta violencia, en esta animalidad del dios, en este caso del dios Dionisos,
y cómo a través del logos trata el hombre de vencerlo. Sin embargo, vemos que aún así en este terreno del mito y en esta primera configuración de logos, pues no es más que una trampa en la que el mismo hombre se va perdiendo. Vamos a ver que este logos va avanzando, esta sabiduría va avanzando, porque al final del día, tanto el mito, los misterios, esta forma liberadora que toma Dionisos, dice, no es conocimiento, no es sabiduría como tal, y veíamos en el capítulo anterior, no se expresa en palabras, es una intuición más pura de la vida, pero es una primera intuición. Entonces vamos a ver con el siguiente capítulo del Dios de la Adivinación cómo ocurre esto en la esfera apolínea, que tiene que ver con el enigma y que nos va a ir llevando hacia la dialéctica, que vamos a ver tiene mucho que ver con el nacimiento de la filosofía. Entonces quedémonos por ahora con esto. En la esfera del mito, en la esfera más originaria, Dionisos prevalece, pero siempre está en este juego de mascaradas con Apolo. Por ahora sería todo. Vamos a tratar de ir semana con semana avanzando en el libro. Quizá en alguna semana podamos avanzar 2 capítulos, pero insisto, a pesar de que son muy pequeños, son muy densos y también pues un tanto difíciles de explicar en ese sentido, pero vamos a ir viendo cómo todo se hila, ¿vale? Entonces, pues todo hasta el momento. Ya saben, si les está gustando, dejen algún comentario, campanita, suscríbanse, etcétera. Eso ayuda bastante al canal, eso indica que estamos por buen camino. Y pues nada, sean felices, sean virtuosos si es que no son la misma cosa. Adiós.